La Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación les da la más cordial bienvenida al taller de redacción de resumen en extenso para publicación en Congreso. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora María Sara Araceli Hernández Hernández con la temática Investigación con enfoque cualitativo. Este taller consta de 3 sesiones. Esta es la segunda sesión. Les informo que la tercera sesión, que iba a ser mañana, 4 de septiembre, se presentará el día 8 a las 18 horas. Entonces, la siguiente sesión va a ser el lunes 8 a las 18 horas del Centro de México. Les comento que igual como lo hicimos ayer, pondremos una liga en el chat para que ustedes puedan registrar su asistencia. En un ratito colocamos la liga en el chat. Antes de dar la palabra a la doctora Araceli, me permito leer una breve semblanza curricular. La doctora María Sara Araceli Hernández Hernández es socia activa de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y la Investigación, docente investigadora del Instituto Politécnico Nacional, destacada por su sólida trayectoria académica y compromiso con la formación educativa. Es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y de la licenciatura en Docencia Universitaria por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con una maestría en enseñanza superior y un doctorado en educación. A lo largo de su carrera, ha enfocado su labor en 2 líneas fundamentales de investigación: la formación de docentes y el diseño curricular, contribuyendo al fortalecimiento de procesos educativos en el nivel superior. Su trabajo se caracteriza por una visión crítica y propositiva, orientada al mejoramiento continuo de la práctica docente y a la innovación en los programas académicos. Ha participado en proyectos de investigación, ponencias y publicaciones que abordan los retos actuales de la educación, consolidándose como una referente en su campo. Bueno, pues dicho esto, doctora, adelante. Gracias, buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia y sobre todo el interés por continuar en este proceso de, entre comillas, formación, porque tengo la certeza de que los presentes conocemos de lo que se ha estado hablando. Sin embargo, dadas las características de nuestro Congreso y de la propia ANSI, hay algunas cuestiones importantes que nos corresponde remarcar. Hasta el momento hemos visto lo relacionado con los resúmenes en extenso para experiencias y yo me voy a enfocar específicamente para proyectos de investigación y ensayos, que sería el otro tipo de resúmenes en extenso que nos ha manejado la convocatoria. Muy bien, para ello y como una forma de recordar todo aquello que nosotros ya sabemos, voy a presentarles a ustedes un trabajo, no un trabajo, un video. Permítanme un segundo, déjenme abrirlo a pantalla completa. Hola, hola. Bueno, vamos con el tema 10. Ya no nos queda nada para acabar la asignatura. Además, ¿Sí los se temas escucha? son muy, muy sencillos. Vamos a hacer un repaso. Sí, se escucha. ¿Vale? Bajito. Pues yo recomiendo que hagáis los test, de verdad. Es una asignatura muy aburrida, me ha resultado un poco pesada. Luego sí que es verdad que le sacas su punto, ¿no? Y tiene, tiene mucha aplicación luego en el resto de la carrera, pero hace un poco pesada. Pero de verdad es muy, muy asequible, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a empezar con la introducción. Ahora estamos con investigación cualitativa. Se han tirado medio primero diciéndonos que todo tiene que ser experimental, que lo cualitativo, que no funciona, que tal, pero bueno, pues al final, ¿qué ocurre? Porque muchas veces no queda más remedio que hacer investigación cualitativa y
esto es lo que vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver la introducción, ¿vale? Entonces, pues como venía diciendo, se apoya en procedimientos diferentes a los de la investigación cuantitativa, que es la que generalmente se prefiere. En este caso no hay variables y esto sería conveniente tenerlo en cuenta de cara a, examen, porque puede llevar equivocación. Los datos no son números, esto deberíamos saberlo de análisis de datos, ¿vale? Y las hipótesis y teorías no aparecen al principio, sino que son el resultado. Pero hay, porque había pregunta de examen que a mí me dejó pensando, que decía algo así como, ¿en cuál de las siguientes no hay, en cuál de los siguientes diseños de investigación no hay hipótesis? Y una de las opciones era la cualitativa y me dejaba pensando, ¿de acuerdo? Sí las hay, pero están al final, ¿vale? Venga, pues vamos a ver las características, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que la realidad no es única, la realidad se construye y pues lo que se estudia es cómo concibe cada persona la realidad, ¿vale? O cada individuo la realidad, ¿vale? En el diseño cualitativo existe un enfoque ideográfico, recordemos que ideográfico era relativo al individuo, quiere comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Tiene un enfoque inductivo, ¿vale? Desde lo concreto se hacen conclusiones, se sacan conclusiones para establecer lo general, ¿vale? Tiene una mirada holística y además es participativo. Es decir, el investigador entra en el contexto para estudiarlo y muchas veces también lo intenta mejorar, ¿de acuerdo? Vale, ¿y qué más? Que el investigador debe ser cuidadoso con los sesgos, ¿vale? Al igual que en la observación, habíamos visto que había varios sesgos, tanto del observador como del participante, pues aquí también nos vamos a encontrar varios sesgos y deberíamos tener cuidado con ello. Vale, ¿cuáles son las bases de este tipo de investigación? Lo primero de todo, reflexión, y esto lo he visto en pregunta de examen, ¿vale? ¿Qué es exactamente? O sea, lo que preguntan es qué es exactamente la fase de reflexión. Y dice, especificar la pregunta a raíz de la literatura o de la experiencia cotidiana, ¿vale? Y a continuación, según hagamos esta reflexión, como siempre al comienzo de la investigación, así lo hagamos, pues eso va a definir las siguientes fases. La siguiente fase es planificación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Crear, en todo caso, perfeccionar la pregunta de investigación, ¿vale? Lo que vamos a hacer es preparar a la investigación y aquí viene un concepto que sale mucho en exámenes que debemos tener claro y es la triangulación metodológica, ¿vale? ¿Qué es la triangulación metodológica? Es la combinación de técnicas, métodos o fuentes para garantizar la validez y el rigor de los datos. Es decir, es todo eso, todos esos instrumentos que utilizamos en cualitativa, ¿vale? Para garantizar que los resultados sean válidos, sean rigurosos, ¿vale? Venga, siguiente, pues tendremos que seleccionar la estrategia, ¿vale? Tendremos que ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de las estrategias y sopesarlas, ¿vale? Y a continuación seleccionar el sitio donde se va a hacer el estudio. Entonces, aquí empieza yo lo veo como una segunda parte de las fases, ¿vale? Y aquí sí que he visto que suelen preguntar, no en detalle de las fases, o eso creo, ahora lo diré según lo vaya viendo, pero sí en qué momento ocurre, no sé qué, en la entrada, en la salida, ¿vale? Hay que tener en cuenta esto. Entonces, entrada en el escenario, ¿vale? Ya lo hemos planificado todo, ahora nos vamos a poner a la acción, ¿vale? Y lo siguiente es la entrada en el escenario. Y para ello tenemos que elegir la muestra, ¿vale? La muestra no se suele realizar a priori, ¿de acuerdo? Creo que ese a priori ahí no está bien. Tenía los apuntes, pero no está, creo que no está bien definido. O sea, que no se suele utilizar antes. Igual que en la cuantitativa sí que
Antes de empezar, usamos la muestra. Un muestreo teórico porque realmente vamos a elegir, ¿no? Vamos a elegir casos representativos y casos variados, ¿de acuerdo? Vale, esto es la entrada en el escenario. Era relativa al muestreo. Luego vamos a recoger los datos, ¿vale? Tienes más de 60 años y tu seguro de gastos médicos se volvió impagable. A mí me pasó lo mismo. Pero Coltin me dio la solución. Su membresía de salud incluye un seguro de Perdón. gastos médicos. Sin problema, doctora. Le damos allí saltar y listo. Sí, lo que pasa es que estaban Sí, las hay imágenes. comerciales. Sí. ¿Qué ocurre? Que los datos se recogen a la vez que, o mejor dicho, se analizan a la vez que se recogen. Entonces, esto, como es tan dinámico, nos va a ayudar a definir los próximos datos que queremos recoger. Es decir, el diseño de investigación poco a poco nos va guiando. No lo traemos todo hecho de deberes desde casa, sino que un poco vamos viendo pues cuál es la situación que nos estamos encontrando y en función de eso decidimos qué otros datos, ¿vale? Recoger. A pesar de eso puede estar sistematizado, ¿vale? Y lo haremos con herramientas informáticas. Ojo con esto porque esto sí se pregunta bastante, lo he visto, ¿vale? Se continúa hasta que hay indicios de saturación. ¿Y qué es esto de la saturación? Pues es cuando detectamos que estamos continuamente repitiendo información y no estamos aportando datos nuevos, ¿de acuerdo? Como vamos un poco sobre la marcha, viendo a ver qué es lo que nos encontramos, en función de lo que nos encontremos, vamos a buscar nuevos datos, es posible que en esa búsqueda de nuevos datos nos encontremos que hay pues muchos datos repetidos que ya teníamos. Pues no tiene sentido seguir por ahí porque hemos llegado a la saturación y habría que dejarlo, ¿vale? Vale, ¿qué más? Control de la información. ¿Qué vamos a hacer aquí? Registrar todos los pasos que hemos ido dando. Acordaros que no dejamos de estar en el método científico y todo tiene que llevar un registro, un orden, ¿vale? Y registro de las decisiones. Claro, como vamos tomando decisiones sobre la marcha, también tenemos que registrar esas decisiones, ¿vale? Y luego, verificación del estudio. Esto es interesante. Vamos a intentar verificar el estudio con los participantes. Es decir, las conclusiones que saquemos, como analizamos en el momento, vamos a intentar verificarlas con los participantes. ¿Para qué? En primer lugar, para compartir, o sea, para confirmar que hemos hecho bien esa recogida de datos. Además, para enriquecer, porque a lo mejor pues en el feedback no nos dan más información, aunque dice que a veces esto no es posible, ¿vale? Vale. Ya hemos recogido los datos, habíamos entrado en el escenario, hemos recogido los datos, pues ahora tenemos que salir del escenario y viene la fase de retirada del escenario. Y aquí dicen que hay un problema. ¿Qué ocurre? Pues que el investigador, como se está implicando en la investigación, se puede convertir en lo que llaman nativo, ¿vale? Y entonces es como convertirse en uno más. Y entonces deja de ser objetivo, ¿vale? Entonces ahí hay que tener cuidado, no cometer ese sesgo, ¿de acuerdo? Y además tenemos que planificar bien la retirada. Y después, como en toda investigación, tendremos que hacer un informe, ¿vale? ¿Qué le ocurre a este tipo de informes? Bueno, pues porque pues que ya sabemos que no va a ser tan preciso, o sea que la información, sí, la información que contenga no va a ser tan precisa porque el método en sí no lo es, ¿vale? Pero a pesar de eso son rigurosos. Y esto sí lo he visto en pregunta de examen, ¿vale? Son rigurosos, ¿vale? Y luego nos habla sobre la redacción. Tienen que ser argumentos sistemáticos, argumentos convincentes y recoger citas textuales y preservar el anonimato. Y esto solo para los que estáis viendo este vídeo y que estéis cursando la asignatura en el curso 24-25, la PEC de este año, no sé la de años que vienen, futuros, ¿vale? Pero la PEC de este año precisamente es un diseño cualitativo y recoge citas textuales, ¿vale?
y preserva también el anonimato. Ahí se ve claramente ese ejemplo. Vale, bueno, pues entonces habíamos visto cuáles eran las fases de la investigación. Vamos a ver a continuación cuáles son los métodos. Aquí nos habla de la etnografía. Y esto sí que lo he visto también bastante en pregunta de examen. Hacen referencia a ello, ¿vale? O sea que tenemos que tener claro qué es. Bueno, antiguamente la etnografía se consideraba como el estudio de las etnias, pero ahora se ha generalizado más y es pues el estudio de una experiencia de vida, ¿vale? Y la finalidad es interpretar lo que sucede dentro de un contexto o dentro de una cultura, ¿vale? ¿Cuál es la función? Pues volver explícito lo que era un conocimiento tácito, ¿vale? No creo que haya que ir tanto al detalle, pero bueno, no viene de más escucharlo y saber un poco por dónde van los tiros. ¿Vale? ¿Quién es el etnógrafo? Pues es la persona que va a hacer este tipo de investigación y que se pone en el lugar de los miembros de la cultura, ¿vale? ¿Cuál es el sesgo que nos vamos a encontrar aquí? Pues nos vamos a encontrar la posibilidad de convertirnos en etnocentristas, que parece que todo gira, o sea, o que todo es esa cultura, ¿no? Esa etnia, o en sociocentristas, ¿vale? Yo creo que con tener en cuenta estas definiciones, o sea, estas palabras está bien. Y luego otros aspectos a tener en cuenta sobre la etnografía es que también sirve para estudiar no solo otras culturas, sino la nuestra propia, y que últimamente se está hablando de ciberetnografía, aunque yo no he visto nada de eso en examen, ¿vale? Sí que tener un poco claro cuál es el concepto de etnografía y demás, ¿vale? Vale, investigación, acción. Aquí sí que he visto que esto preguntan bastante, ¿vale? Pero es que es súper sencillito, ya veréis. Dice, no solo se trata de comprender la realidad, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora, sino que ahora vamos además a intentar transformarla, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuáles son las características de la investigación-acción? Es decir, no solo vamos a observar, investigar, recoger datos, establecer conclusiones y demás, sino que según todo eso que hayamos hecho vamos a intentar cambiar las cosas, ¿vale? Esta es la principal característica. Ya digo que se pregunta bastante, lo he visto bastante. Entonces, ¿cuáles son las características de la investigación-acción? Es un proceso social, es participativo, es un modo de concienciación social, porque al final, pues si queremos modificar las cosas, cambiar las cosas, pues hay que concienciar también. Es colaboradora, emancipadora, crítica, reflexiva y transforma la teoría y la práctica. Bueno, esto no lo he visto como tal, ¿de acuerdo? Pero sí tener en cuenta cuál es la definición de investigación-acción. ¿Y cuáles son los procedimientos? Pues como siempre, planificación, ver cuál es el problema, tomar acción, ¿vale? Ya lo habíamos visto antes también en las fases, y luego reflexiones, siempre un poco lo mismo, ¿no? O sea, planificamos, hacemos lo que tengamos que hacer, que hayamos planificado, y a continuación sacamos conclusiones, ¿vale? Hacemos la reflexión. Y se puede hacer durante la acción, acordad que estamos en cualitativa, y esto sí se puede, y sirve para planificar el siguiente ciclo de acción-reflexión, ¿vale? Dime una cosa. ¿Quién es la más hermosa? Hay una cuya belleza crece desde el interior. Bueno, y luego, por otro lado, en los métodos que había en investigación cualitativa, voy a echar un poquito para atrás para ver dónde estamos, para centrarnos, no perdernos aquí en el mapa mental. Habíamos hablado de etnografía, que era el estudio de las etnias o las culturas, ¿de acuerdo? Habíamos hablado de investigación-acción, que es esto último que habíamos comentado, en el que no solo se investiga, sino que también se toma acción. Y ahora vamos a ver el estudio de caso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que distinguirlo de los estudios que habíamos visto de los diseños experimentales de caso único, porque no sé si lo he visto en pregunta de examen.
selección fija o selección aleatoria, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿cómo vas a hacer el muestreo? Es decir, ¿a qué personas vas a observar? Importante tenerlo en cuenta porque bueno, oye, no es muy complicado, es un poquito más. Venga, vamos a ver el muestreo focal. Solo un participante durante un periodo, Perdón, pero se me movió. un criterio fijo. Empezamos a observar. Eso es importante. Tiempo concreto en el que se hace el registro de datos. ¿Vale? O sea, que no es todo el tiempo que está el investigador allí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vas a hacer el muestreo? Es decir, ¿a qué personas vas a observar y a quiénes no? Bueno, pues tenemos que tomar una serie de decisiones. Y para ello, pues tenemos que seleccionar las unidades muestrales, que se dice que lo hace por muestreo de juicio, y luego nos dicen que el momento de observar puede ser intersesional o intrasesional, ¿vale? Esto también lo he visto alguna vez en pregunta, ¿vale? Entonces, muestreo intersesional, criterios de inicio y final de la observación. Y puede ser selección fija o selección aleatoria, ¿vale? Selección fija, pues eso, hay un criterio fijo. Empezamos a observar a los 10 minutos de empezar el patio, ¿vale? Y luego está la selección aleatoria. Pues, yo qué sé, pues Al azar. cada X tiempo, ¿no? No es justo a los 10 minutos, ¿no? Entiendo. Vale. Aquí nos estaban hablando de cuándo observar, y eso era intersesional. Pero ahora vamos a hablar de a quién observar, y ahí nos están hablando de intrasesional, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los criterios de a quién observar? Y aquí nos hablan de muestreo focal o muestreo multifocal. Y una de las preguntas que yo he visto era si el muestreo focal o muestreo multifocal pertenecían al muestreo intersesional o intrasesional. Cuidado con esto. Intrasesional decidimos a quién observamos. Intersesional decidimos cuándo observamos. Vale, esto importante. Importante tenerlo en cuenta porque bueno, oye, no es muy complicado, es un poquito más. Venga, vamos a ver el muestreo focal. Solo un participante durante un periodo largo, ¿vale? Que luego se puede cambiar a otro participante. Y debe especificarse a quiénes. O sea, esto ya hemos dicho que es un registro, que es todo muy sistemático y que tienes que estar siempre apuntando todo, ¿vale? Y luego el muestreo multifocal o de barrido, también, ojo con esto, porque nos quedamos con el primer nombre y luego en el examen nos ponen el segundo. Dice que la atención se focaliza en cada participante en periodos muy breves en un orden establecido y no permite detectar secuencias de conductas. Es decir, te pones a mirar a fulanito, luego a menganito, luego a menganito. No, vas así. Primero a uno, luego a otro, luego a otro. Primero ta. Y vas ahí una secuencia, ¿vale? Ah, y esto también lo he visto en examen, ¿vale? Luego hay otras decisiones que tenemos que tomar, que es el muestreo ad libitum, ¿vale? Esto nos vamos a acordar porque está en latín. Entonces dice que no hay formas de regular la observación y que suele ser para sesiones preliminares, ¿vale? Es decir, observa sin más, no lleva este registro tan sistemático que estábamos comentando antes, ¿vale? Bueno, pues esto es para el tema del muestreo y vamos a ver ahora cómo se registra toda esta información, ¿vale? Podemos registrar en tiempo real, pues tomando nota, ¿de acuerdo? O a través de grabaciones, grabando el vídeo, grabar el audio, ¿vale? ¿Y cuáles son los instrumentos de registro? Pues existen programas informáticos, de hecho en la PEC nos hablan de uno de ellos, ¿vale? Y luego los datos se obtienen de forma codificada. En la PEC de este año, no voy a grabar la PEC, por cierto, hago paréntesis, porque estoy viendo que todos los años cambia, ¿vale? Entonces me parece absurdo. Y es bastante sencillita, o sea que bueno. Vale, los datos se obtienen de forma codificada y se pueden obtener datos cuantitativos de frecuencia de conductas o de transición de conductas, ¿vale?
No paro de... ¿Y qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Tipos de registro. Esto sí que lo he visto también en examen. Está el registro activado por unidades de tiempo y el registro activado por transiciones de conductas. Ya lo habíamos visto antes, ¿vale? El RAT, lo he visto que le preguntaban bastante, ¿vale? El RAUT no lo he visto tanto, por unidades de tiempo y lo otro, transiciones de conductas, ¿vale? Bueno, vamos a ver el de unidades de tiempo. Se dividen las sesiones en intervalos de igual duración. Se registra si la conducta ocurre o no ocurre, ¿vale? Dicotómico. Entonces, esto tiene una implicación, que el registro es discontinuo y que además es limitado, ¿vale? ¿Y para qué sirve? Pues sirve para unidades discretas, o sea, cosas muy claras que puedas decir sí o no, apegado o no apegado, o sea, no manipulado, una cosa así tan, yo creo que no sería útil, ¿no? O sea, apegado o no apegado, a escupido o no escupido, a, no sé si me ocurre. ¿Vale? Conductas discretas, con sistema de categorías amplios, que lo hemos visto antes, y cuando no se puede grabar. Cuando no se puede grabar. Y luego está el registro instantáneo o puntual, que le llaman foto fija, o el registro a intervalos de tiempo. ¿Vale? ¿Qué más? Luego está el registro activado por transiciones de conducta, que este es el que yo he visto más, ¿vale? Entonces se anotan todas las se anotan todas las ocurrencias de las categorías conductuales y su orden y duración, y permite un registro completo y continuo. Claro, quizá por esto lo preguntan más, ¿no? Porque es como más completo, ¿no? Valga la redundancia. Venga. Pues nada, vamos al siguiente punto, medidas de observación. Vale, entonces están los estadísticos. Dentro de los estadísticos, la ocurrencia, ocurre o no ocurre. La frecuencia, puede ser, esto si he visto pregunta de examen, absoluta, es decir, cuántas veces pasa. La tasa, cuánto por unidad de tiempo, ahí había pregunta de examen, ¿vale? O relativas, y aquí nos hablan de las frecuencias. Si habéis estudiado ya análisis de datos, el análisis de datos nos pregunta sobre la frecuencia absoluta y frecuencia relativa, que no deja de ser una división un tanto por ciento, ¿no? Bueno, la frecuencia absoluta no lo es, ¿no? Pero bueno, en este caso nos están solo hablando de la relativa ahora mismo, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta que aquí frecuencia se refiere a la misma frecuencia que nos hablan en análisis de datos, ¿vale? Y luego está la duración, que puede ser absoluta o relativa, ¿vale? Y luego, esos son los estáticos, los parámetros de medida estáticos, pero luego están los parámetros de medida dinámicos. Frecuencia de transición de una conducta a otra puede ser absoluta, por tasa o relativa, lo mismo, ¿vale? ¿Cuántas veces se ha dado una conducta cuando ha ocurrido otra antes? ¿Vale? No solo es mirar una conducta, sino, bueno, ¿cuántas veces la ha devuelto o le ha pegado si antes le ha insultado? ¿No? Algo así, imagino que será. ¿Vale? Venga, más cosas. Control de la calidad de los datos. Bueno, pues tiene que ser fiable, ¿vale? Y tiene que tener validez, ¿vale? Sobre la fiabilidad. Uno de los sistemas es que haya varios observadores y la fiabilidad se consigue por consenso, que haya grupos de observadores, ¿vale? No solo unos cuantos, sino un grupo ya grande. Y la forma de evaluación es cuando lo estamos haciendo interobservador, ¿vale? O sea, que hay varios observadores. La forma de encontrar fiabilidad aquí es, pues, el porcentaje de gente que está de acuerdo en que el número de veces que se pegó fue tanto, ¿vale? O otra cosa que es el índice kappa, ¿vale? Esto no lo he visto nunca pregunta. ¿Qué proporción de los desacuerdos habría por azar y no han ocurrido? ¿Vale? Esto es interobservador. Y luego, la validez, ¿vale? Aquí sí que hay algunas preguntas de examen, ¿vale? Validez, ¿cuál es el sesgo que puede cometer el observador? Pues una cosa que se llama deriva del observador y expectativas del observador. ¿Qué es la deriva del observador? Interpretaciones personales de las categorías que ya están definidas,
¿vale? Aquí, bueno, pues no tiene en cuenta la definición de la categoría que se ha hecho para el estudio, sino su propia interpretación personal. Y las expectativas del observador, bueno, pues eso, lo que el observador quiere que ocurra. Y una forma de solucionarlo, que ya sabemos, es el procedimiento del ciego, ¿vale? Luego, sesgos del participante, pues la reactividad, ya lo hemos visto, y el dilema entre informar o no informar, o consideraciones éticas, ¿vale? Aquí en la reactividad se habla mucho del dilema social, creo que lo llaman dilema social, no sé si lo llaman dilema social. No es dilema social, es deseabilidad social, ¿vale? Que está muy relacionada con la reactividad, ¿vale? Que es, bueno, pues socialmente está mal dicho que yo diga algo que pienso realmente, así que voy a decir lo que está bien dicho o lo que está bien visto socialmente, pero no es lo que yo pienso, ¿vale? Esto es un sesgo que obviamente tiene el participante, no lo tiene el observador, ¿vale? ¿Y cuál es la solución ante los sesgos que se puedan dar en el participante? La habituación al observador, a coger esa confianza, entiendo, con el observador. Por cierto, el sesgo de reactividad, hay pregunta de examen y se pregunta si es un sesgo del observador o del participante, ¿vale? La reactividad es un sesgo del participante. Y luego, otra forma de comprobar la validez son los instrumentos de observación, ¿vale? Que puedan ser que las categorías estén mal definidas o que el sistema sea muy complejo, ¿vale? Vale, venga. Diseños, tipología de los estudios observacionales. Según las unidades de estudio, según la temporalidad, número de dimensiones e indicadores analizados. Bueno, pues aquí, unidades de estudio, es decir, ¿a cuántas personas vamos a estudiar? Si solo estudiamos a una persona, será un estudio ideográfico. Esto lo hemos visto también en motivación, ¿vale? O si estudiamos a un grupo, será nomotético, ¿vale? Ideográfico, individuo, así nos acordamos, ¿vale? Y nomotético, pues con lo que le queda. Pero ideográfico, individuo, ¿vale? Según la temporalidad, se me va, puede ser puntual o de seguimiento, según el número de dimensiones, pues unidimensional o multidimensional. Unidimensional si solo estamos teniendo en cuenta una conducta, multidimensional si estamos teniendo varias conductas en cuenta. Y los indicadores analizados pues pueden ser estáticos y dinámicos. De esto realmente no he visto gran cosa. Creo que vi alguna pregunta de ideográfico, pero poca cosa, ¿eh? O sea que tampoco nos tenemos que asustar mucho con esto. Y luego, análisis de datos. Bueno, pues puede ser de carácter extensivo, estadística descriptiva, o análisis categóricos, y de carácter intensivo, análisis secuencial de datos. Vamos, que lo importante de este tema está en las formas de observar, en los sesgos del observador y los sesgos del participante, y en el tema de las categorías, ¿vale? Es donde yo más, creo que no se me escapa nada, es donde yo más cosas he visto para examen. Así que nada, como os decía, es un tema muy sencillito y nada, os animo a que hagáis test exclusivos de este tema y luego ya lo incorporéis a test con todos los temas y vais a ver que es muy sencillito. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Nunca he visto un producto de limpieza tan increíble. Es como magia. Muy bien. Este increíble producto disuelve la grasa del A horno y partir el de jugo los persistente en segundos sin necesidad de frotar. Toma cualquier superficie sucia, rocía sobre la grasa. Doctora, su micrófono, por favor. Porque Sí, doctora Sara, su micrófono, por favor.
Doctora, no la escuchamos. ¿Podría abrir su micrófono, por favor? Sí, lo abrí, Gracias. lo cerré Muy para... amable. Bien, vamos a continuar para bajar un poquito esta información a nuestra... acercándonos ya a lo que es cómo elaborar nuestra ponencia desde el punto de vista de una investigación cualitativa. Y volveré en este caso nuevamente a presentarles a ustedes compartirles mi pantalla para hacer algunas precisiones. ¿Ya se observa? Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, pues, de esa amplia información que vimos sobre la investigación cualitativa, bueno, bajémosla a, ya tenemos nuestro informe que voy a presentar en una ponencia de los resultados de mi investigación educativa. Y en ese sentido, la investigación cualitativa, como ya lo conocemos, es la comprensión profunda de una realidad social. Se enfoca en un análisis de datos, ya lo sabemos, no numéricos, para capturar la complejidad de las interacciones humanas y con la finalidad de recoger experiencias y percepciones para entender cuáles son los significados que las personas asignan a sus vivencias en contextos específicos. ¿Cuáles son los factores clave en la importancia de la investigación cualitativa? La comparación integral de contextos sociales, lo que nos va a dar un entendimiento holístico de las dinámicas que se están generando en la sociedad, destacando los diversos matices que los datos cuantitativos pueden pasar por alto. Y esto es esencial porque nos permite desarrollar teorías y modelos que reflejen esa realidad social que nosotros estamos analizando. También permite la exploración de significados y experiencias subjetivas, facilitando una conexión más profunda con los participantes para tener una idea mucho más clara de las características de ese fenómeno y de los datos recopilados en un contexto significativo para los hallazgos en el análisis de ese fenómeno. ¿Qué otra característica tiene? Que pues es aplicado en diversas áreas. Los enfoques cualitativos son útiles en áreas como la salud, educación, para el análisis de los fenómenos sociales, donde las interacciones juegan un papel crucial para la comprensión de dichos fenómenos. Los métodos, ya vimos las entrevistas y los grupos focales, fundamentalmente las entrevistas que nos van a dar elementos para desde un inicio ir guiando, descubriendo lo que nosotros queremos eh, conocer de esa realidad social. Y los grupos focales que nos van a permitir una interacción entre varios participantes para la discusión que nos va a dar diferentes, perdón, ya se me movió otra vez. Qué barbaridad. Este,
mouse tan sensible. Bien, decíamos de los grupos focales y este método nos permite captar la diversidad de opiniones sobre ese tema que nosotros estamos analizando. Esa etapa de análisis de datos cualitativos nos va a ser un recorrido desde la recolección hasta la interpretación. Primero implica la transcripción, donde las entrevistas van a tener un registro detallado de toda esa información que hemos recopilado, que nos va a permitir codificar esa información para identificar patrones y temas relevantes que emergen de las respuestas que nos están dando los participantes en esa entrevista. Y el siguiente paso de este recorrido es la interpretación de los resultados en el contexto de la investigación, buscando dar sentido a los patrones que hemos identificado en la entrevista. Con toda esa información que ya tenemos, entonces veríamos cómo vamos a elaborar nuestra ponencia. En términos generales, la ponencia tiene una introducción clara. Nos preguntaban al doctor Díaz ayer, ¿cuántas páginas? Las que requieran para contextualizar el tema, presentando el problema de investigación, los objetivos del estudio e inclusive la metodología. Una metodología detallada es fundamental para que se comprenda cómo se obtuvo la información y poderle dar validez a los resultados. Resultados visuales que permitan una idea clara para la comprensión y retención de la información por parte de quienes van a ser nuestros lectores. Y otro elemento importante son las conclusiones efectivas. Deben resumir los hallazgos clave y ofrecer recomendaciones, cerrando la ponencia de manera efectiva. ¿Qué claves son importantes para una presentación efectiva? Y estamos hablando en términos generales. Conocer la audiencia, a quién va dirigido, y en este caso específico de nuestro congreso, pues es metodología. Fundamentalmente ahora unida a la inteligencia artificial. Debemos conocer a la audiencia, adaptar el contenido a sus intereses para mantener su atención, la utilización de recursos visuales y un ritmo de presentación adecuado. Es importante para potenciar la comunicación efectiva de lo que estamos dando a conocer, que son nuestros resultados. Toda esta información nosotros la presentamos, pero ¿qué contiene específicamente la ponencia? ¿Cuál va a ser la estructura que tiene la ponencia? Y sabemos perfectamente bien que en cada evento, si nosotros vamos a conocer a la audiencia, vamos a tener una idea de cómo, a quiénes, cuáles son los objetos de interés. Y esto que les acabo de comentar es en términos generales. Vamos a ver específicamente qué nos dice a nosotros, qué nos está solicitando la asociación. ¿Para qué? Para poder definir las características de nuestra ponencia. Veamos otro documento.
¿Sí se alcanza a ver o aumento el tamaño del... Doctora, estamos viendo la carpeta donde tiene varios documentos, entre ellos A ver, formato proyectos. déjeme entonces, yo estoy viendo otra cosa, yo creo que proyecté mal, disculpen. Compartir. Ahora sí, formato proyectos, Sí, doctora, ahora sí estamos viendo como las una plantilla. características, Ahora sí, así es. la plantilla que está a nuestra disposición. Título del trabajo, como ya se lo enviaron en el resumen, el tipo de participación, nombre y apellido, su correo, el ORCID, la institución, de máximo 3 autores, el resumen y el abstract. Sin embargo, ah, esto ya fue valorado y estaríamos hablando de el documento del resumen en extenso que nos solicita una introducción. Debe incluir una descripción del contexto y del objeto de estudio, el problema de investigación, los objetivos planteados, las preguntas de investigación, las hipótesis, según el diseño de la investigación. Ya sabemos nosotros que en el sentido de las investigaciones cualitativas no necesariamente tienen hipótesis. Sí es importante tener una descripción detallada de los conceptos teóricos involucrados en la investigación, un diálogo con los teóricos o autores principales, exponer el punto de vista crítico personal con su respectivo aparato crítico, citando las ideas de los teóricos y de los autores, como ya se mencionó, al estilo APA, sin incurrir en plagio. Se pueden incluir dibujos, fotografías, esquemas, tablas gráficas, observando las normas del manual de estilo APA, una descripción del método, la conclusión general, así como los apartados en que se divide el trabajo. Repito, estamos hablando de la introducción. Es importante que en el extenso presentemos también el procedimiento metodológico. Va a tener una descripción detallada de cómo se llevó a cabo la investigación, la elección del tema, la construcción del objeto de estudio, la selección de las fuentes de información, la técnica de recolección de datos, diseño y validación de los instrumentos, cómo se aplicaron esos instrumentos, descripción de la población, cómo fuimos o cómo llegamos a la selección de la muestra o caracterización del caso en estudio, dependiendo del tipo de investigación que nosotros estemos presentando. Aunque suene repetitivo, también la citación acorde con las normas de APA. ¿Qué otro elemento importante debe tener nuestro extenso? La presentación de resultados, que como ya lo observamos en la cuestión método de la investigación cualitativa, su presentación es descriptiva. Con un buen análisis de los resultados, se nos recomienda que nosotros tengamos un buen análisis crítico, una contrastación con lo que nuestro personal participante, nuestros entrevistados nos dijeron para tener muy claro cuáles son, cuál es la interpretación que ellos nos dan respecto a nuestro
objeto de estudio. Podemos incluir en estos datos esquemas, tablas gráficas. ¿Qué otro elemento requiere nuestro informe? La discusión de los resultados. Aquí es importante que nuestros datos, los hallazgos, estén bien organizados en los ejes interpretativos que hayamos identificado del análisis de la entrevista o del estudio de caso o el estudio etnográfico. Para cada eje debemos sintetizar la idea fundamental, presentar la evidencia breve, cómo se desarrolló la interpretación, conectando esos datos con la literatura que nosotros hemos analizado. Es importante utilizar un lenguaje claro, reflexivo, con una buena teoría con la que estamos contrastándola. ¿Qué otro elemento nos va a pedir a nosotros las conclusiones? Antes de presentar lo relacionado con las conclusiones, es importante que nosotros recordar que debemos integrar fragmentos textuales breves y pertinentes que ilustren cada categoría de análisis que nosotros hemos identificado producto de nuestras entrevistas, presentando la voz de los participantes. Debemos contextualizar cada cita, o sea, el perfil del participante, su situación, y analizar su sentido en relación con la categoría, evitando el copy-page de los testimonios. No, esto nos va a dar elementos suficientes para fortalecer la calidad del estudio. ¿En qué sentido? Su credibilidad, su transferibilidad y de manera complementaria podemos nosotros inclusive presentar en este tipo de investigaciones algunos datos cuantitativos si el caso en estudio lo requiere. También es importante mencionar técnicas como lo vimos en el video de triangulación validado por los participantes para confirmar que efectivamente son las ideas que ellos tienen del objeto en estudio o bien para poder conectar las ideas de los hallazgos con la literatura teórica. Repito, es importante utilizar un lenguaje claro sin perder la precisión conceptual. Debemos confrontar los hallazgos con nuestros marcos teóricos, destacando las convergencias, en qué coincidimos, qué matices o qué tensiones hemos encontrado en ese análisis y sobre todo, algo importante que no debemos olvidar en este tipo de ponencias de tipo cualitativo, los límites del estudio, el alcance contextual, los sesgos que pudimos haber encontrado, las decisiones analíticas sin deslegitimar el aporte que nuestra investigación está presentando.
Para ello es importante, remarco, emplear mapas temáticos, diagramas de relaciones entre categorías, líneas del tiempo, trayectorias, tablas de síntesis, que nos permitan explicar en el momento que estemos nosotros presentando nuestros resultados, eh, cuáles son, por qué concluimos nosotros o cómo llegamos a esas conclusiones. Estas conclusiones se van a presentar de acuerdo con el objetivo planteado, los resultados obtenidos, los hallazgos originales y las consideraciones que se desprenden lógicamente del trabajo. No olvidemos las recomendaciones donde se van a describir las observaciones y sugerencias para futuras investigaciones o aplicaciones de los resultados a la vida cotidiana. ¿Qué más nos pide a nosotros las referencias bibliográficas? Que mucho se ha repetido en formato APA, versión 7, tanto libros como artículos de revista u otros documentos que nosotros hayamos consultado. Hasta aquí, ¿alguna duda respecto a este documento que les acabo de presentar, son las características, condiciones, estructura que van a tener para ensayos, avances, proyectos terminados o en desarrollo en nuestro formato de resumen extenso? Bueno, doctora, en lo que se anima para hacernos algunas preguntas, a mí me gustaría que a partir de la experiencia vasta que usted ha tenido como investigadora y también dentro de comités revisores, ¿no? En este momento usted está al frente del comité de evaluación del Sí. Congreso del AMSI, pero antes, pues sabemos que ha tenido otras experiencias. Muchas veces cuando se envían estos trabajos en extenso, los estudiantes pues cometen ciertos errores y bueno, obviamente usted, ¿no? Como con esa experiencia que tiene, si nos puede decir cuáles son los más comunes errores que se cometen y qué sugerencias les daría a los estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado para poder solventarlos. Gracias. Muy bien. Sí, claro que sí. ¿Cuáles son? Yo creo, me atrevería yo a aseverarlo, que no siempre leemos las cosas que se nos piden en los condicionantes de quienes nos invitan a la presentación de nuestros trabajos de investigación. ¿Por qué razón lo digo? Dice, lo comento y voy a subir a la experiencia que ya tuvimos. Nuestros resúmenes cortos. Nos dice en la convocatoria, y si me permiten, porque ahí está la interpretación o la mala interpretación o inadecuada interpretación y que se convierte en errores. Dice nuestra convocatoria, permítame un segundo, déjenme encontrarla porque no, esa sí no la tengo
no la tenía aquí abierta entre tantos documentos. Pero dice por aquí, permítame, porque a eso se centra. Yo no creo, y me atrevería yo a aseverarlo. Dice por aquí. Indicar el tipo de participación en cartel o exposición oral. Título centrado en letra Arial, negrita de 14 puntos, en altas mayúscula, bajas minúsculas. Tipo de trabajo en letra Arial de 12 puntos, entre paréntesis y centrado. Yo considero que es un descuido porque eh, este punto del tipo de trabajo no siempre lo ponen con esas condiciones. El nombre del autor, que es lo que me parece un poquito eh, falta de atención. ¿Por qué razón? Dice, nombre del autor o autores, alineado a la derecha. Máximo 3 autores por trabajo, en letra Arial, negrita de 12 puntos, a renglón sencillo. Y es donde una mayor, parecería mentira, pero es donde un buen número de documentos eh, vienen, los ponen en medio, los ponen a un lado, por decir algo. El identificador ORCID, importante para conocer la experiencia de los participantes, tampoco lo incluye. A mí dice el inciso H. En español, resumen, y en inglés, abstract. Ha habido trabajos que solo mandan el resumen, no mandan el abstract. Y son cuestiones, por eso me atrevo a decir que es o en los congresos o en los espacios donde han presentado sus trabajos, se los piden de esa manera y no prestan atención a esta cuestión. ¿Por qué razón? Porque respecto, y son problemas de fondo, no son problemas, son problemas, perdón, de forma, no son problemas de fondo, porque en el contenido sí se ha identificado y ha sido el informe que los evaluadores han estado haciendo notar, la falta de coherencia. ¿En qué sentido? Entre el objetivo, la metodología, los resultados, como que no hay una hilación que nos permita verificar, ok, el problema es este, cuál es el objetivo, fue analizado de esta manera, fue una investigación cuantitativa, fue un análisis que se hizo o no, fue una investigación cualitativa, se utilizó una metodología etnográfica, se seleccionaron, los instrumentos utilizados fueron entrevistas en profundidad o entrevistas cortas, se hizo un estudio focal. No van llevando de la mano al lector para que ese lector tenga una idea completa de los resultados que nos van a presentar en este resumen de manera sintética y que en el extenso, que es el que ahora nos van a hacer llegar, eh, con mayor detalle. Y yo lo único que, repito, considero es
un poquito de falta de atención. Los diferentes organizadores de los congresos nos mandan inclusive la plantilla en muchos casos. Y lo único que nos corresponde a nosotros es ir llenando cada uno de los apartados que nos están pidiendo, pero o, o no prestamos atención o lo hacemos porque esa es la experiencia en otros congresos, así los han solicitado y repito, falta de atención. Sí, en cuanto a cuestiones metodológicas, el fondo fundamental es esa falta de coherencia. Tenemos que ver que ese reporte que nosotros vamos a mostrar en un congreso de la investigación que hicimos, tiene una secuencia. La investigación es sistemática. No podemos brincar de un lado a otro porque perderíamos el sentido del propósito que generó esa investigación. Y hablo específicamente de la investigación cualitativa, que es donde más se puede llegar a presentar. Sin embargo, a mí me gustaría que compartirles como una forma de eh, aprendizaje una o dos ponencias, que ahí es donde les comentaba que veríamos la posibilidad de irnos a sala, pero somos tan poquitos que probablemente pues solo comparta una. Vamos analizándola, no vamos a hacer la lectura del contenido porque son ponencias ya publicadas. ¿De acuerdo? Son ponencias que ya fueron publicadas en algún congreso. He eliminado los nombres. Permítame un segundo para dejar la que vamos a presentar y con lo que comentamos poder identificar si efectivamente
Si la observa, Sí, sí la vemos. ok. Título. ¿Qué nos dice a nosotros, qué nos solicita la AMSI en el título? Lo remarco. Tipo de investigación, borré a los autores, de dónde vienen y el ORCID. El resumen se da a presentar una investigación de tipo cualitativa realizada en una zona escolar de nivel primaria dentro del municipio de Moctezuma, San Luis Potosí, México, donde en su mayoría está conformado por docentes multigrado, quienes tienen a su vez la dirección a cargo. Se da a conocer el caso de 11 de ellos, ahí está nuestra muestra, mismos que a través de la observación, indagación, uso de técnicas e instrumentos, proporcionaron información sobre las dificultades, retos y obstáculos a los que se enfrentan al momento de llegar a atender a la vez diversos grupos con diferentes edades y desde luego necesidades educativas. Los resultados muestran que en la mayoría de los casos es importante generar un ambiente de organización y administración de tiempo, la importancia de contar con los recursos necesarios para atender las problemáticas a las que se enfrentan los docentes y las instituciones. Asimismo, factores que llegan a determinar el rendimiento de cada docente con los alumnos dentro de los grupos e incluso con la familia. Yo preguntaría, ¿tiene todos los datos? ¿Nos da una idea clara el título con el de la ponencia? Experiencia del docente frente a grupo con cargo directivo en una escuela primaria multigrado. Aquí se observa la coherencia entre el título y lo que nos presentan en el resumen. Las características de forma están ahí, tamaño de fuente eh, y demás. Sus palabras clave: escuela multigrado, docente, directivo. El abstract. Y vamos a la introducción. Organización completa. Se destaca por qué es importante conocer los retos a los que se enfrentan los directivos multigrado en una zona escolar de nivel primaria, destacando el concepto de carga administrativa, mismo que en todo docente multigrado ha sido una de las mayores dificultades y es un suceso que ocurre en la mayoría de las escuelas que tienen este tipo de organización. ¿Cuál es el propósito? El objetivo que viene en nuestra introducción: investigar, analizar, examinar y determinar para qué y con qué finalidad el docente con dirección a cargo realiza un gran número de solicitudes, todas las actividades. Es quien también debe de planear y aplicar actividades para cumplir el logro de los aprendizajes, además esperados en los alumnos. Nos presentan el problema de la investigación, del problema de investigación. Y aquí es donde, ¿qué característica le vemos de lo que mencionamos de la investigación cualitativa al problema de investigación que pueden ustedes observar? Preguntaría yo a nuestras eh, participantes. Este, no logro ver a todos. Nuestra, la maestra, porque no le pregunté, de Durango, Lili, o
Perdón, se me fue el nombre porque no lo veo aquí. Era Cintia. Sí, Lili Cortés o Cintia. Lili, ¿qué observamos en el problema de investigación? Mm, No vamos a leer todo el problema, no, pero es que... solo estos, estos dos párrafos. am, pues observo bueno, que no hay como suficiente investigación, pero sí hay antecedente de que se ha Así es. investigado acerca del tema. Ajá, así es. Dice, empieza a contrastar que van desde el orden psicopedagógico, Ahumada y Fernández, hasta una perspectiva más sociológica, de Smelkes, Muñoz, Rowell, Ibarrola, Silva, Castelán, Espeleta, Weiss. Noción fundamental de esto desde una perspectiva sociológica de la práctica docente. Se han realizado investigaciones, bla, 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 bla. Pero ese es el problema. Sigue sosteniendo la razón de por qué esto es un problema. La escuela, según Estrada Rebull, la escuela es una respuesta a la necesidad de ampliar la cobertura hasta las regiones y las localidades de menor densidad y en el caso de América Latina, las más indígenas. Nuevamente, el apoyo en cuanto a los investigadores. Luego nos da la concepción de lo que son este tipo de escuelas. Se llega a idear como una de las principales afectaciones colaterales en el sistema educativo desde la perspectiva de deserción escolar, estándares de desempeño, bajos en pruebas escolares y vuelve nuevamente a poner sus referentes. Vidales 2005. Si seguimos observando, dice, conocer las dificultades de los docentes, sus quehaceres dentro de la institución, actitudes, competencias, habilidades, es fundamental para que con base a ello se haga una estabilidad y se genere un ambiente favorable para docentes y alumnos, a la vez que se obtenga un trabajo eficaz y eficiente del aula e institución, ya que de alguna manera se podrá evitar ambiguas mayores como es la falta de adquisición de conocimientos escolares o, en dado caso, el estrés que puede llegar a provocar en los propios docentes, dada esa cantidad de trabajos. ¿Y qué sigue? Nuestro objetivo general. Pregunto, aparte de Lili, este, se me fue el otro nombre, ya no la veo. Pues le preguntaremos a la doctora Boites. ¿Qué nos puede decir de los objetivos? Y le subo un poquito. Ya, ahí. ¿Lo amplío más? ¿Lo abro más? Está ¿Lo hago bien, más grande? doctora. Está bien ahí. ¿Está bien así? Sí, sí. En términos de lectura y en general, se puede identificar el problema como una carga, aparte de lo pedagógico, la carga administrativa, Administrativa. pero habla de Así es. docente y habla de directivos de manera indistinta.
no, lo combina y lo revuelve. En términos de comprensión atrás de la lectura, se entiende que en comunidades rurales el docente, aparte de atender a los grupos, tiene que responder a la carga administrativa que le imponen y pareciera que es más importante lo administrativo que la práctica docente que pueda Docente. realizar. Así es. Entonces, hay desorden en cuanto a la exposición y, bueno, en los específicos habla de cuáles son los principales factores internos y externos que definen esa práctica dentro de escuelas rurales, fundamentalmente, aunque actualmente también es en las urbanas, ¿no? En Se el está sentido de que presentando. ahora no tenemos secretarias ni nada, todo lo hacemos nosotros y tenemos que presentarlo en tiempo y forma, si no nos miran feo. Y estas Así diferentes es. actividades, dependiendo de la actitud del docente, puede irse más a lo administrativo, o sea, cumple en la forma, pero no en la esencia. Así es. Y analiza las actividades, bien, cuando Le nos voy a tocan varias volver. materias. ¿Y qué Ajá. dificultades se presenta? Bueno, pues entonces no hay una división se entiende el proceso, pero no hay una división en las funciones fundamentales que debe de tener el docente frente a los muchachos. Y se Sí, pierde todo eso. Eso es la lectura en general, pero no hay ese orden, se revuelve los términos entre docente, entre administrativo, cuando lo que tendría que hacerse es un docente con esas diferentes funciones y lo poco pedagógico que es tratar de combinarlas y cumplir en ambos casos. Entonces, es por ahí como yo lo analizo. El título está claro, pero ya después no se manejan las mismas palabras en el desarrollo de los objetivos y en la introducción. Eso es lo que observé. Gracias. Y en las preguntas de investigación, que son las que nos van a dar a nosotros un supuesto. ¿Qué dificultades se presentan en los docentes se presentan en los docentes al tener carga administrativa para desarrollar sus actividades pedagógicas? ¿Cuáles son las actividades con carga administrativa que obstaculizan a los docentes de primaria multigrado en los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo podemos recabar datos y analizar la información en relación con la carga administrativa que tienen los docentes a nivel primaria? Y recuerden que no tenemos nosotros, en Hipótesis. la investigación cualitativa, no manejamos hipótesis, parte de un supuesto. Determinar cómo es que la carga administrativa influye en el quehacer docente multigrado, teniendo a esta como una situación real que se vive dentro del ámbito educativo y que se someterá a una prueba en un universo que está conformado por docentes. Y no como hipótesis, es un supuesto, es algo de la idea que tiene el investigador. ¿Qué metodología utilizó? Un descriptivo explicativo, considerando esta para el análisis de información, destacando que a través de él se tiene el objetivo de describir el estado y o comportamiento de una serie de variables. No identifica todavía cuáles. ¿Por qué? Porque es una investigación de tipo cualitativa y sabemos que nos va a servir para conocer mejor el problema, para identificar qué piensan los otros y posteriormente presentar nuestros resultados. Dice en las etapas. Menciona, para trabajar con este método se llegará a pasar por diversas etapas.
consiste en identificación y delimitación del tema, elaboración y construcción de los instrumentos, observación, registro de datos, decodificación y categorización de la información, análisis y finalmente las propuestas. Y nos da los resultados. La investigación es un proceso sistemático, crítico, empírico que se aplica al estudio de un fenómeno. Sigue contrastando. Se hace un contraste de lo recabado, menos carga administrativa, más calidad educativa, siendo también aplicada a un grupo de docentes. Son los antecedentes que encontraron y nos hacen notar que los maestros, aquellos que tienen la tarea de cumplir con todas las funciones administrativas del centro escolar, pero también con las pedagógicas, representan un número significativo en las instituciones académicas, tal como se menciona en la base de datos de tablas y estadísticas del sistema del conocimiento. 933 son directores comisionados frente al grupo solo en educación primaria hasta el dato de 2012. Elaboraron una encuesta. Se encontró cómo la carga administrativa dentro del área ha sido un factor determinante para la mayoría de los docentes que tienen grupos de 2 a 3 grados. O sea, no solo es la carga administrativa, sino también el número de grados que les corresponde atender. ¿Cuántos niños? Aquí yo no lo leo. Y nos empieza a describir el problema. Actividades que originan mayor carga administrativa y tiene datos. ¿Cuáles son las actividades que considera originan una mayor carga administrativa en la escuela? ¿Cuantifico? ¿Cuantifico? ¿Qué volvemos a observar aquí? En esta investigación cualitativa, Lili, ¿qué nos pudieses decir? Disculpe, salí un momento al sanitario. Ah, sí, Linda, no te preocupes. Ajá, estábamos comentando de los resultados en esta ponencia. Y pongo entre comillas, cualitativa, porque así está anunciada. Pero nos están dando datos cuantitativos. ¿Sí? Ok. Y esto, aunque es una ponencia publicada, porque la tomé de las memorias, ¿qué error o qué errores, además de los que ya nos mostró la maestra, la doctora Aboites, tú le puedes observar sin leer a profundidad, porque es un documento que tiene 20 y tantas cuartillas?
Nos pone una notita. Fueron más categorizaciones las que se usaron en este proyecto. No obstante, debido al límite de palabras, se llegaron a omitir algunas. Y casualmente se me viene a la memoria la pregunta que le hacía el ingeniero Carabés o Carabes, no sé cómo se pronuncie, al doctor Díaz el día de ayer. ¿Qué pasa con el número de cuartillas? Él preguntaba por cuartillas y específicamente en la introducción. Y ese sí es error de quien escribe. Si lo que vamos a darnos a conocer nosotros es lo más importante, lo más relevante, pues a lo mejor habría necesidad de revisar y no solo poner una notita de que había más cosas, pero no se las presenté, que nos dejan así como que sin saborear, como para poderle dar yo, lector, el valor a los resultados que nos presenta. Y sí tiene su apartado de discusión de resultados. Y leamos dos parrafitos solamente en cuanto a la discusión de resultados respecto a lo que deben incluir los resultados. Hay una discusión de resultados aquí, preguntaría yo. No, no hay una discusión como tal de resultados, ¿No? más bien llega como a una conclusión, porque la discusión de resultados pues debería de Así retomar los es. aspectos también teóricos, ¿no? Teóricos, Y a los así es. autores que antes menciona. Así es. Y bueno, sus conclusiones y recomendaciones, que es otro elemento que debe contener una ponencia. Y bueno, pues las escuelas primarias, porque esta parte, de acuerdo con el análisis de información que se ha realizado en la zona escolar, en conjunto con otras investigaciones y documentaciones realizadas, las escuelas primarias llegan a concebir un alto número de carga administrativa, donde el trámite de documentos y la forma en que deben de ser entregados llegan a influenciar para determinar el tiempo destinado por parte del director comisionado. El problema percibe y seguirá percibiendo si no se llega a disminuir la carga administrativa en el maestro. Si nosotros analizamos el texto, no hay elementos para hacer esa aseveración. No dejamos de lado hacer énfasis en la importancia de tomar en cuenta el proceso de planeación estratégica y bueno, nos da sus propuestas. Debe cambiar el modelo administrativo. Mi pregunta sería, ¿está en las posibilidades de los docentes guión directivos como se maneja nuestros sujetos en estudio? Se debe batir la carga administrativa.
Y pues sí, sus perspectivas van encaminadas a dar un seguimiento futuro para ver qué tanto se ha modificado, pero a mí personalmente se me queda la interrogante en cuanto a el fondo. Y sí, tiene sus referencias y nada más. En conclusión, ¿qué podemos concluir nosotros de nuestra actividad, dado que ya estamos sobre el límite de nuestro tiempo otorgado? Obviamente sin contemplar mis omisiones por el manejo tan sensible de mi pad. Pero bueno, Y bueno, yo creo que es un tema muy relevante, muy importante, aunque lo toca en este caso de la escuela multigrado, es sensible, ¿no? Para que sea de interés para la docencia en general, ¿no? Porque es algo que creo que todos los docentes vivimos. Ahora, la cuestión de multigrado, pues se carga mucho más pensando en las condiciones propias de las telesecundarias. sí, Y bueno, si son profesores, si son directores, y son administrativos, son todo. le- Son prefectos, a veces son hasta de limpieza, ¿no? O sea, a así veces es, son tres, cuatro totalmente, personas para todo, ¿no? Entonces, así es. considero que es un trabajo muy relevante, que tiene información destacada, sin embargo, que sí podría, mejorar. Mejorarse. eh, si se toma en cuenta, pues ya lo que ya se comentó. Ahora, obviamente, este trabajo pasó por una revisión preliminar Claro, antes de pasar aquí, entonces, considero yo que lo hicieron los autores pues, lo que pudieron hacer, ¿no? Y que están en un proceso formativo, así es. este, y obviamente, pues bueno, tienen un interés, valioso. Claro, Eso claro. concluyo yo. Yo, Sí. gracias, doctora. Yo creo que lo importante es atrevernos a escribir. Si nosotros no nos atrevemos a expresar eh, y por escrito y posteriormente de manera oral todo ese esfuerzo metodológico que hicimos, las primeras ocasiones vamos a tener serios conflictos. ¿Por qué razón? Porque esa es una habilidad que nos va a permitir, se va a ir desarrollando a medida que nosotros estemos en ese proceso continuo de. Y eso lo considero que es una de las razones de ser de este taller que la AMSIN está ofertando a todos las personas que presentan sus trabajos, pues para ayudarles a desarrollar esa habilidad, porque no deja de ser una habilidad que se va desarrollando. Y yo digo, a escribir se aprende escribiendo. Sí es, pues muchas gracias, doctora Araceli. No sé si hay algún otro comentario. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, pues estamos ya en el tiempo. Me parece que ha Así sido es. un ejercicio muy valioso. Muchas gracias, doctora Araceli, por esta exposición. Y bueno, les recordamos a todos que nuestra siguiente sesión no va a ser mañana, sino el lunes 8 de septiembre a las 18 horas. Es hora del centro de la Ciudad de México. Y se va a presentar el taller Investigación con enfoque cuantitativo y mixto que impartirá el doctor José de Jesús Valderas Cortés. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Y Al nos vemos contrario. pronto.
Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.